Bueno, para quienes no nos conocen, que no creo que sea la mayoría de las personas, sí, no, creo que la mayoría de las personas que se encuentren con este en vivo en este momento, minutos más tarde o días más tarde, seguramente muchos saben que Lili trabaja con nutrición, alimentación, cambios. No sé si nos puedes contar un poquito como de qué es lo que haces para darle un contexto. Bueno, bueno, como dice Cris, hace unos años que estoy ahí como con el camino del alimento, de la alimentación consciente. Yo sigo una alimentación vegana, pero sobre todo lo que se trata es de inspirar a la gente para que se empodere y para que por medio de cambios de hábitos recupere el equilibrio de su salud. Eh, También trabajo mucho con fermentación, ahí como apuntando un poco al cuidado de esta biodiversidad que somos, de este simbionte que somos. eh, y bueno, tanto la biodiversidad de nuestra microbiota, que tiene también que ver con toda la biodiversidad del planeta, ¿no? Así que por ahí va la cosa. Ok, ¿y cómo llegaste tú a este camino? ¿Y por qué? Mm. Em, a ver, yo empecé a cocinar desde muy niña. Cuando era chica, 6 años más o menos, mi mamá me metió a un curso de cocina de vacaciones y Mm. me encantó, lo amé y fue como maravilloso para mí. Y después siempre como que cuando ya era más grande cocinaba mucho como en reuniones familiares, cumpleaños, Navidad, bueno, estos eventos sociales que siempre nos reúnen en torno al alimento. Y si bien no fue como mi primera elección de profesión cuando terminé el colegio, años más tarde, ahí como en un reconocimiento de qué estoy haciendo, retorno de Saturno, a 30 los años por ahí. 18, 30, así por ahí, decidí como, bueno, esto que estoy haciendo no va más con mi vida, no estoy vibrando ahí en esto y me fui a estudiar a Argentina, me fui a estudiar cocina y me encantó, obviamente, empezar a hacerlo como de manera profesional y obviamente que esa Lili que se fue a estudiar a Argentina cocina y que aprendió técnicas francesas y de eso queda muy poco nada. Ujú. Eh, y ahí, bueno, fui como cambiando muchísimo en torno también a esto, ¿no? Al alimento, entrando ahí en un camino un poco más consciente y que iba como evolucionando conmigo, ¿no? Así, a medida que yo iba cambiando, que iba como creciendo a nivel personal, también mi alimentación fue cambiando, al punto de cómo me alimento hoy, ¿no? Y qué es lo que comparto yo, este tipo de alimentación. Ok. Bueno, me parece lindo que nombras a tu mamá, justamente, porque la madre sí que tiene que ver precisamente con el alimento, ¿no? Visto desde las constelaciones familiares, pues ella es, digamos, madre, nutrición, amor, vida, son palabras claves que están súper conectadas cuando lo miramos desde lo sistémico familiar. Eh, pero mira que también la profesión tiene que ver con la madre, tiene que ver mucho con la madre, esta decisión de la profesión. Si bien, como lo cuentas, un retorno de Saturno, que es cuando tenemos más o menos 30 años, ¿no? Puede ser un poquito antes, un poquito después, hay también digamos, un tomar al padre, ¿no? A nivel, digamos, astrológico. ¿Vale? Pero me parece lindo que yo no sé si alguna vez te había hecho esta pregunta, nos conocemos hace muchos años, pero creo que es la primera vez que lo abordamos desde ahí, ¿no? O que tú me cuentas de tu conexión con la cocina desde tan atrás, ¿no? Para mí es más la Lili que se fue a viajar por el sur del continente y que hice un cambio de profesión en ese tiempo, ¿no? Pero no lo asociaba a una experiencia tan de la infancia, ¿no? Que fueras tan pequeña cuando realmente la cocina apareció en tu vida. Y el hecho de que sea tu madre la que te lleva a este camino, y que creo que es algo de alguna manera válido para todas y para todos acá,
el hecho de esto, ¿no? Que madre, nutrición, amor, vida, es esa primera conexión con el amor que tenemos, es la primera conexión que tenemos con la vida y es la primera conexión también con la confianza, ¿no? Con esta, digamos, con esta certeza de que estamos siendo sostenidas y sostenidos por la vida, independientemente de las circunstancias, ¿no? De lo adverso que pueda ser algún momento de nuestras vidas. Entonces, viene siendo bien particular, ¿no? Porque hablábamos en estos días, bueno, ¿qué pasa cuando una persona quiere hacer un cambio de alimentación, ¿no? Y en qué medida esto implica un cambio de lealtades o un cuestionamiento de lealtades personales, de lealtades familiares. ¿Mm? Porque es como que de nuestra familia lo recibimos todo, ¿no? Y especialmente de nuestra madre, si seguimos como esta línea de pensamiento en esta conversación, ¿no? Especialmente de mi madre lo recibo todo. ¿Mm? Y es como que, como le debo la vida, ¿Mm? No hay espacio para el cuestionamiento de lo que he recibido. ¿Mm? Hasta que me doy cuenta que cada persona que llega a un árbol familiar, es decir, cada persona que nace dentro de un sistema familiar, es una persona, es alguien, es algo que está trayendo nueva información, que está de alguna manera como que cada una de nuestras vidas hace parte de la renovación que está pidiendo el sistema familiar. Y en esa medida, un cambio de alimentación es de alguna manera implica un cuestionamiento de creencias, implica un cuestionamiento de hábitos, implica un cuestionamiento de lealtades, implica un cuestionamiento de tradiciones e implica una actualización que por lo general no es fácil, ¿no? Porque implica precisamente eso, un juego entre lo tomo todo de ti mamá, lo tomo todo de ti papá, lo tomo todo de ti familia, pero dentro de este tomarlo todo me atrevo a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? ¿Qué piensas, Lili? Cuéntame. Bueno, tantas cosas. Mira, a mí me pasa, digamos, en este proceso de acompañar personas hacia cambios de hábitos, que se presentan muchísimos como aristas, digamos, como que pasan por diferentes estados, ¿no? Primero como desde la intención de quiero cambiar porque realmente mi cuerpo me lo está pidiendo, porque tengo alguna enfermedad, porque tengo, bueno, porque algo me está pasando. Hay una señal de mi cuerpo que en definitiva me está pidiendo, bueno, no vas por buen camino, hay algo que hacer ahí y la alimentación es como súper importante, ¿no? Es como, digamos, dentro de estos pilares de cambio para tener más salud, más equilibrio, la alimentación juega un rol fundamental. Eh, y ahí pasa que empiezan a aparecer todas estas resistencias, ¿no? Las resistencias al cambio, las resistencias a lo nuevo, empiezan a aparecer también todos estos patrones que tenemos, todas estas creencias que tenemos en torno al alimento, a la manera como hemos llevado durante tanto tiempo, y obviamente que el cuerpo está acostumbrado a eso, y cuando obviamente le cambias, el cuerpo lo recibe como alerta, ¿no? Hay una alerta en el cuerpo cuando hay un cambio, es como qué estás haciendo, como por qué te estás saliendo de esta rutina, por qué te estás saliendo de este patrón, y el cuerpo realmente reacciona y empiezan a aparecer todas estas resistencias y empiezan a aparecer también las crisis curativas cuando hay estos cambios de hábitos. Eh, y yo creo que lo más importante en todos estos procesos de cambio es estar, como lo hablábamos hoy, quizás en presencia, como que la presencia es súper importante y en una escucha profunda del cuerpo. Porque si bien obviamente el cuerpo reacciona de maneras que no entendemos, también es importante que tengamos esa conexión directa para escuchar y atender esas necesidades. Eh, y también de alguna manera encontrar el camino para, para calmar la mente
porque es súper importante esto en estos procesos de cambio de alimentación, lograr calmar la mente para poder enfocarnos y llevar a feliz término estos cambios, ¿no? Que finalmente por algo llegamos ahí, por algo resonó esta idea en nosotros de que eso podría ayudarnos y servirnos. Eh, Otra cosa que he observado y que tú la mencionaste ahí, en cuanto a los patrones para cambiar y los patrones y estas lealtades que quizás tenemos con algunos comportamientos en torno al alimento, que es de lo que estamos hablando hoy, son todos estos seres, estos niños y niñas que están llegando a las familias y que están llegando con problemas para comer los alimentos que generalmente las familias comen, que están teniendo intolerancias alimentarias, que están teniendo incluso algunos tipos de autismo, niños con espectro autista, que son una invitación realmente a que la familia cambie hábitos, a que la familia se vuelque a esos cambios de hábitos para que este niño pueda tener para que este niño pueda estar saludable, ¿no? Para que este niño pueda estar bien. Así, esa es la lectura que yo le doy a estos chicos y chicas que entran a los sistemas familiares con todos estos, no problemas, pero no son problemas, para mí son luces. Mm, claro, son pedidos, ¿no? Evidentes de necesitamos un camino diferente, ¿no? Necesitamos hacerlo de otra manera, no solamente a nivel individual, sino a nivel de sistema. Porque más allá de la nutrición, más allá de temas de cambios de patrones en cuanto a la nutrición, sino creo yo cualquier tipo de cambio de patrones y cambio de creencias y cambio de hábitos, que para mí pues son cosas que en realidad están ligadas, eh, digamos que es el sistema mismo, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el proyecto gestacional, ¿sí? Como que el sistema nos llama, ¿sí? No, no nacemos en la familia, X familia, porque sí, el sistema nos llama para algo. Y nosotras aceptamos venir a este sistema precisamente para activar una nueva información, para traer nueva información. Ahora, tú decías algo súper importante y es cuando hablamos del autosaboteo, ¿no? De que empiezas a cambiar algo en tu alimentación, así sea una sola cosa, ¿no? Una pequeña cosa, no sé, dejar las harinas o la harina de trigo o el azúcar procesado, hay una alerta del cuerpo, decías, y yo lo asociaba de una con la alerta en el sistema familiar, ¿no? Igual, cuando una persona busca ser divergente, ¿no? Busca otra manera de hacer las cosas, ya sea a nivel profesional, ¿no? Como romper con una lealtad de profesión, por ejemplo, romper con una lealtad de lo que se piensa de la pareja o del amor o del dinero, ¿no? Hay una alerta en el sistema. Y siento que desde las constelaciones, desde lo sistémico familiar, la mejor manera de hacer el movimiento siempre es desde el amor, ¿no? Y el amor implica agradecimiento. Es como si de alguna manera cuando yo llevo a esto al terreno de la nutrición y y a los propios procesos depurativos en los que he estado, lo que me he dado cuenta que yo he venido necesitando es incluso primero agradecer lo que me ha hecho daño, ¿sabes? Entre comillas. Como agradecer el azúcar procesado, agradecer la harina de trigo, agradecer los lácteos, ¿sabes? Sobre todo porque vienen de mi sistema, ¿no? O sea, es mi herencia de todas maneras. Y cuando entramos a rechazar de plano, ¿no? Como a negar lo que nos ha sido dado, digamos, es la manera más rápida, ¿no? Es el camino más rápido a volver precisamente al patrón. Entonces, ese llamado importante, digamos, ahora que nombras esa palabra, ¿no? Tan clave, que es la alerta, ¿no? Mi sistema entero se pone en alerta, la familia entera se pone en alerta cuando la persona trata de hacer un cambio. Mi sistema, mi cuerpo, mi propio territorio también entra en alerta cuando trato de hacer un cambio. Y cómo encontrar maneras o protocolos, ¿sí? De llevarme a hacerlo con amor, ¿no? Que de alguna manera incluso para el cuerpo, casi que es un negociar con el cuerpo, ¿no? Casi que es negociar con la creencia. Y ahí me lleva una idea que, digamos, la cual a mí me ha servido mucho,
y es digamos, la creencia de que en el universo no hay vacío, no existe el vacío. Entonces, en un momento en donde tomas una creencia y la quieres cambiar o un hábito y lo quieres cambiar, muchísimas veces es más fácil sencillamente tomar un buen hábito, ¿sí? No sé, tomar más agua en el día, por ejemplo, para bajarle al café. ¿Mm? O empezar a tomar té verde o algún tipo de té que me guste, de una planta que me guste el olor, para dejar el café. ¿Mm? Es decir, no hacerlo, digamos, desde el corte radical, ¿sí? Sino de una manera paulatina y amorosa, cosa que a veces nos cuesta mucho en cualquier tipo de proceso, ¿no? Saber que toma tiempo, saber que implica paciencia, saber que los cambios que se sostienen en el tiempo realmente son cambios que se dan de adentro hacia afuera. Y sí, es desde ahí que yo siento que este tema del cambio en la nutrición implica casi que un movimiento constelativo individual, ¿no? Sin que nos demos cuenta. Es como que no sabemos que estamos constelando, pero en realidad estamos constelando más allá de lo que nos comemos, un montón de información que hemos recibido, ¿no? Y la estamos poniendo en otro lugar o elegimos ponerla en otro lugar y tal vez no sacarla por completo, ¿no? Pero empezar a darle prioridad a otro tipo de información, que es en últimas lo que implica un cambio de nutrición. No sé qué piensas al respecto. Sí, mira, en mi experiencia como personal, digamos, yo lo puedo observar más en los momentos en que hago los procesos depurativos, en que yo entro en proceso depurativo. Más allá que yo llevo una alimentación bastante consciente y hay ciertos alimentos que he ido retirando, hay algunos que retiré ya definitivamente y que no consumo, siempre hay cositas que van quedando, ¿no? Y cuando entro en estos procesos de depuración, en donde realmente saco, en definitiva, la harina de trigo, todo tipo de azúcar, por algunos momentos ciertos tipos de alimentos, ciertas combinaciones de alimentos, hay un montón de información que empieza a circular. Hay un montón de información que se empieza como a aclarar, por decirlo de alguna manera. Es como que tu cuerpo empieza a entrar en un silencio o en un vacío o algo por el estilo, en donde tu mente siempre empieza a estar más clara. Entonces tus pensamientos empiezan a ser más claros, como que esta rumia mental que tenemos en exceso a veces, se empieza como a calmar, como que se empieza ahí como a apaciguar. Y si bien también hay una serie de emociones que se empiezan a mover desde, obviamente, enojos, frustraciones, todas esas cosas empiezan a aparecer en el proceso educativo porque estás limpiando esas viejas creencias, esos viejos patrones, esos viejos pensamientos, incluso esa idea que tienes de ti mismo, de alguna manera también se va limpiando, ¿no? Esto que nos contamos de quién soy yo, eso también es como entra en cuestionamiento cuando estamos en esos procesos como de limpieza, porque empezamos a sacar cosas que están estancadas de, vaya uno a saber desde hace cuándo, ¿no? Ahí como en este centro emocional que es todo el sistema digestivo, y en estos órganos como son el hígado, los riñones, bueno, que lo hablamos en el vivo que hicimos la vez pasada en cuanto a esas emociones que tienen que ver con cada uno de estos órganos. Eh, y para mí es como súper importante eso, ¿no? Como tener la oportunidad de cambiar la historia un poquito, nuestra propia historia, ¿no? De limpiar un poquito como eh, todas esas creencias, ¿no? Y todo eso que nos hemos dicho y todo eso que nos hemos contado, de nosotros mismos y de nuestras familias. Sí, yo creo que es ahí donde entra muy, digamos, con mucha fuerza este asunto de la intención, ¿no? Para mí, pues de manera muy honesta, y tú lo sabes, el proceso depurativo de septiembre fue muy duro, ¿no? Me costó muchísimo. Yo hace unos años había hecho otro, incluso más largo en el tiempo, y tuve
como una especie de confrontación conmigo constante, ¿no? Por un lado quería ir más suave y que el proceso durara más, ¿no? Y por otro lado sentía un afán por llegar a ciertos puntos del proceso para poder ver la fecha final, ¿sí me entiendes? Mm. Porque estaba en una lucha como constante con mi propio cuerpo y constante con el alimento. No, no fue para nada sencillo. Ahí vuelvo a esta idea del alimento y la madre y de cómo conciliar. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la nutrición, incluso desde las constelaciones familiares, y por acá voy a ir a una pregunta que están dejando en la cajita. Eh, Cuando las personas llegan a constelar temas de alimentación o enfermedades que tienen que ver con la alimentación, a nivel teórico es como la madre, ¿no? Es como cómo está tu relación con mamá, cómo estás con este asunto de haber tomado la vida, aceptado tu vida completa. Pero al momento de constelar pueden surgir muchas cosas más, ¿no? Puede que la cosa no tenga que ver directamente con mamá, sino con un ancestro que murió en la familia antes de que la persona naciera. La anorexia, por ejemplo, que ahí voy con una pregunta bien puntual. La hija de una amiga está sufriendo de anorexia y empezó con bulimia. ¿Eso cómo se relaciona? Ahí voy de nuevo con este tema de la madre. Más allá de la madre, con el tema, con un asunto con la vida, ¿sí? Ahí habría que ver si la persona que sufre de anorexia o de bulimia tiene un ancestro muerto, ¿sí? O hay un duelo no tramitado, por decirlo así, un duelo no trabajado de una persona muerta en la familia. Puede haber sido un hermano que vino antes de la persona, puede ser un tío o una tía. Y en el caso de la anorexia, digamos que es este privarse de tomar, ¿no? De tomar la vida, de tomar el alimento, tiene que ver con el hecho de decirle no a la vida. No, no me permito vivir porque este ancestro excluido no tuvo derecho a la vida, ¿no? Es una lealtad con este ancestro. En el caso de la bulimia sería más, me lleno, ¿no? Tengo atracones de comida, como, sí, quiero tomar la vida en realidad, ¿sí? Cuando me voy al exceso, en realidad quisiera tomar la vida. Pero ahí es donde entra la figura del padre, por el otro lado, ¿no? No hay un límite, ¿sí? No hay una estructura, no está la fuerza del padre como para poder decirme, ok, de que sí, quiero tomar la vida, acepto que quiero tomar la vida, pero ¿de qué manera? Entonces ahí, de nuevo, es cuando, y te lo comentaba Lili, no se lo comentaba hoy, cuando la persona puede venir con un tema de alimentación, con un tema de obesidad incluso, y teóricamente uno puede pensar es un ancestro muerto o es un hermano muerto, pero todos los casos son diferentes. Son diferentes. Habría que ir a ver a fondo de qué se trata realmente y es la constelación la que revela, ¿no? Fenomenológicamente lo que pasa en ese momento es lo que nos revela realmente con qué tiene que ver esa anorexia o esa bulimia. A nivel general, de nuevo, tiene que ver con preguntarnos, ¿no? ¿Quién no se permitió la vida en mi familia? ¿Quién no se permitió el gozo en mi familia? ¿Quién no tuvo derecho a la vida, al alimento mismo? ¿A dónde iba yo con esto? Ahora que te estaba comentando, con el tema de las lealtades, con el tema del cambio de patrones. Recuérdame que estabas diciendo tú, porque yo me fui tal vez un poco por las ramas. No, estábamos hablando de esto de la escucha del cuerpo, más allá de los protocolos un poco, que también Sí. lo conversábamos, ¿no? Como si bien dentro de los procesos de depuración hay ciertos protocolos a seguir, hay algo que yo siempre recalco mucho y es eso, ¿no? Como la escucha del cuerpo. O sea, es súper importante eso porque para todas las personas es diferente. Siempre todos somos únicos, únicas. Entonces, ciertos alimentos, a algunas personas que les caen súper bien, a otras personas les pueden caer mal. Entonces hay que estar como en eso, en una escucha muy profunda del cuerpo, de entender las necesidades y también estabas hablando del tema del propósito, el De la propósito intención. de estas depuraciones, de la intención y del propósito que es importante también, ¿no? Tener Y un que es en el proceso mismo, allá iba, es en el proceso mismo que la intención cambia, ¿no? Yo creo que a mí se me dificultó el proceso porque en algún momento
perdí el propósito, ¿sí me entiendes? Como que yo misma no tenía claro cuál era el propósito. Bueno, sí quería parar, ¿sabes? Yo siento que era más eso, ¿no? Como quería parar con cierta información, quería parar con ciertos alimentos, pero no tenía un proceso que me llevara como un propósito, digamos, que me llevara de manera suave hasta el final, con todo y que hasta el final llegué. ¿Mm? Y ahí es donde, claro, recalcas lo que es clave, ¿no? Independientemente del protocolo, algo que también aplicaría para una constelación familiar es independientemente del protocolo, independientemente de si bulimia implica relación con papá, relación con el límite o anorexia, relación con la vida, relación con la madre, independientemente del protocolo y de la teoría, hay que ver qué pasa en el momento, lo fenomenológico, es decir, hay que ver qué está diciendo el cuerpo, ¿no? Hay que ver cuáles son las emociones que surgen y en últimas hay que estar muy, muy en el presente, básicamente, y permitirse darse esa libertad de transformar los protocolos en la medida en que el cuerpo lo pide. ¿Mm? ¿Cómo manejas tú esa transformación de protocolos durante el proceso mismo? Sí, ahí es como con la persona. O sea, cada persona puede aceptar obviamente qué le está pasando y se pueden hacer ciertos ajustes, se puede alargar incluso el proceso, como bueno, vengo en esta semana de transición y pasé a la dieta más fisiológica, pero me está costando, entonces puedo ir un poco para atrás y quizás hacer más larga la semana de transición y extender el proceso, ¿no? De todas maneras, dentro del protocolo mismo de depuración hay ciertas pautas que se deben cumplir para tener éxito, digamos, en la limpieza específica de cada órgano, ¿no? Entonces, si yo voy a limpiar mi intestino, obviamente necesito hacer cierto tipo de alimentación unos días antes de esa limpieza. Cuando llego al momento en que voy a limpiar mi hígado, también necesito como seguir ciertas pautas para que esa limpieza se haga bien, ¿no? Para que sea exitosa. Entonces, ahí lo que se hace, lo que se puede hacer es con cada una de las personas ver qué es lo que se está moviendo, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, y tratar como de ir encaminándolo. Y también reconocer que a veces tenemos mucha autoexigencia, ¿no? Con nosotros y con nosotras mismas. Entonces también como aflojar un poquito eso, ¿no? Como no porque yo me embarque en un proceso de depuración, tengo que hacerlo completo. Si es mi primera vez, de hecho es como va a costar un poco más y es como también agradecer el proceso, honrar el proceso y llegar hasta donde puedo. Obviamente, quizás el próximo año estoy mejor preparado, mejor preparada y lo puedo hacer completo. Mm. Es como, eso es importante, ¿no? Como reconocer también hasta dónde puedo llegar. Mm. Sí, es curioso porque de alguna manera yo siento como si en estos procesos de depuración, que en realidad son muy profundos también a nivel emocional, llegar a un punto en donde serviría incluso pedir permiso, ¿no? Como se pide permiso también en una constelación familiar para hacer ciertos movimientos, ¿no? Eh, digamos a los ancestros. ¿Mm? Y lo digo también porque, claro, cuando yo pienso en la alimentación, no sé cómo sea para ti, pero y conecto con mi historia familiar, el hecho de decirle no a un alimento, de alguna manera se ve como un irrespeto y como una traición, ¿sabes? Se puede sentir como eso a un nivel muy profundo, muy inconsciente, sobre todo si venimos de linajes, por ejemplo, como en mi caso, en donde tuvimos abuelas o abuelos desplazados, ¿no? Por la guerra o por un conflicto, como en el caso de Colombia, ¿no? Por un conflicto de tantos años, abuelas y abuelos desplazados que sufrieron de hambre, ¿no? Y entra esta, como te digo, una parte muy, yo creo que muy inconsciente, no es algo que uno, no es algo que uno piense, ¿sí? En donde decirle que no a algo, ¿sabes? Cuando sabes que tus abuelos eh, tuvieron falta, ¿sabes? Vivieron en falta, vivieron en carencia, es allí donde entra lo constelativo, me parece a mí, en procesos de depuración, ¿sabes? Es allí donde yo siento que podría ayudar.
el poder contarle al propio cuerpo, ¿no? Contarle a la propia memoria celular el por qué estás haciendo esto, de nuevo el tema de la intención, ¿sí? Y honrando, como dices tú, ¿no? Lo tomo de esa palabra que dijiste ahorita, honrando lo que otros no tuvieron, ¿sí? Honrando la historia familiar, ¿sí? Y honrando también mi propia capacidad y mi propio derecho, e incluso de deber, muchas veces, de a pesar de, ¿no? A pesar de que tú no tuviste abuelo, a pesar de que tú no tuviste abuela, este plato de comida que tengo acá, ¿sí? Mm, yo elijo hoy, ¿sí? Elijo decir que no, qué sé yo, a esto, ¿sí? A este alimento procesado, que en realidad no es alimento, a este producto, ¿no? Procesado. Entonces, ahí entran, sí creo que a nivel muy profundo entran a jugar varios, digamos, varios elementos de cómo un cambio de alimentación, un cambio en la nutrición, un cambio en la manera en cómo vemos la nutrición, en últimas viene siendo una honrar toda la historia de la que venimos, ¿no? Aceptar toda la historia de la que venimos y aún así, ¿no? Y aún así elegir de qué manera voy a ser leal o no, ¿no? A lo que me trajo aquí, ¿no? A lo que me trajo a la vida, de qué manera voy a honrar la vida. ¿Mm? No sé, ¿cómo lo veas tú? Sí, a ver, yo reconozco en mí, eso lo súper reconozco en mí, un patrón de escasez, digamos. Como tú mencionabas, bueno, venimos de ancestros que fueron desplazados y que seguramente no, de un país que ha estado en guerra, ¿no? En definitiva. Y reconozco eso en mí porque yo siempre tengo mucha comida como almacenada, como que se está terminando algo, inmediatamente lo compro, Claro. lo reemplazo. Ajá. Entonces reconozco ese, ese, ese patrón, ¿no? Ese comportamiento de escasez, de alguna manera. Eh, y en cuanto al alimento en sí, digamos, de lo que tú mencionas, de pedirle permiso al cuerpo, de honrar a los ancestros y a las ancestras, y de también conversar con ellos, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy aquí gracias a ti, gracias Ujú. por traerme acá, por todo lo que me diste, pero en definitiva esto a mí no me hace bien, reconozco que esto no me hace bien. Quizás acá entra como una parte muy importante y es que el alimento ha cambiado mucho en los Mm. años. Entonces, quizás lo que a nuestros abuelos les hacía bien, a nosotros hoy en día ya nos hace bien, ya no nos hace bien por la manera como cambió, por la manera como se produce hoy en día. Entonces, también es reconocer que dentro de estas como costumbres o dentro de estos alimentos que hacen parte como del sistema o que siempre estuvieron ahí, hay cosas que ya no son lo que eran y que mi Mm. cuerpo ya no las reconoce de Mm. esa manera y que me hacen daño. Entonces, reconocer que más allá de que, bueno, quizás la abuela comía esto y nunca le pasó nada, Ujú. hoy en día sí, ya no es así. De hecho, tú lo mencionaste, estas cosas que son productos, que ya no son alimentos. Eh, Entonces, ¿de qué manera yo puedo también honrar ese alimento que comía la abuela, eh, volcándome hacia algo más natural, hacia algo que ella realmente en su momento tenía, en su tiempo tenía? Como Mm. buscar esa Claro. manera de acercarme a eso. Mm. Yo creo que ahí entra una especie de, bueno, no sé si es una frase sanadora específica, ¿no? Em, pero sí me parece que ahí es donde entra una expresión de, bueno, abuela, abuelo, bueno, de agradecer, ¿no? Papá, mamá, abuela, abuelo, abuelas, abuelos. Lo que a ustedes los trajo hasta aquí, hoy no me ayuda a seguir, ¿sabes? Como reconozco mamá, reconozco papá, lo que te trajo hasta aquí, ¿no? A nivel de alimentación, de nuevo, también esto engloba muchos aspectos en realidad, hábitos, creencias, ¿no? Lo que a ti te trajo hasta aquí, a mí no me sirve para seguir, ¿no?
y desde ese agradecimiento, ¿no? Porque de ahí viene mi vida, elijo, elijo dejarlo, ¿no? Elijo no seguirlo, no seguir actualizando esa información precisamente. Y justamente por lo que dices, ¿no? La harina de trigo de nuestros abuelos y nuestras abuelas no es para nada la harina de trigo que tenemos hoy, ¿no? Es como que habría realmente que, no sé, rescatar semillas de no sé dónde o sencillamente apuntarle a otro tipo de semillas, a otro tipo de harinas, a otro tipo de alimentos, porque en definitiva no, digamos, lo que comían ellos no es para nada lo que estamos comiendo ahora. Es muy diferente, es un mundo muy diferente. Sí, sí, total, es un mundo muy diferente, es otro mundo. Estamos como eso, ¿no? Hemos llevado como a la naturaleza al extremo y obviamente lo estamos sintiendo en nuestros cuerpos, lo estamos sintiendo en la degradación de la tierra, en que el alimento incluso hoy en día no tiene los nutrientes que tenía antes. Entonces nos estamos encontrándonos ahí en un momento clave en que si esto no cambia, eh, no sé para dónde vamos. Entonces, eh, importante eso, ¿no? Como buscar de qué manera encontrar nuevamente el camino. Para mí es eso, como encontrar nuevamente ese camino que nos lleve a este origen, a esto más natural, a esto que en definitiva es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Eh, encontrar esa manera de llevarnos hacia el pasado, de agradecer el pasado y reconocer también en nosotros y en nosotras que la información ha ido cambiando y que la información que trae el alimento ha ido cambiando y que el alimento también es información para nuestro cuerpo. Afortunadamente hay semillas que regresan, ¿no? El caso de la quinoa, el caso del amaranto, ¿no? De repente, no sé, hasta, yo diría hasta el tomate cherry, que me acuerdo que mi abuelo decía hace muchos años que era algo que crecía en donde él vivía, ¿no? En Boyacá, pero era algo que se despreciaba, ¿no? Como pasó con la guatila, por ejemplo, también. Y es curioso, ¿no? Porque es como si esta actualización y este ir hacia el futuro también implicara una constante mirada hacia el pasado y rescatar, ¿no? Rescatar lo del pasado que tal vez no habíamos visto. Igual pasa a nivel sistémico familiar, ¿no? Como que quiero ir hacia adelante, pero ese ir hacia adelante implica un mirar atrás y no solamente, digamos, dejar aquello que no me sirve, ¿no? Dejar aquello que a mis abuelos les sirvió para llegar hasta acá, pero a mí no me sirve para continuar, sino observar también qué de lo que los trajo a ellos hasta acá me sigue sirviendo a mí, ¿no? Desde el alimento, desde la información, desde las creencias, desde los hábitos, me sigue sirviendo para continuar. Los famosos talentos, ¿no? Los famosos talentos que desarrollaron o que han sido desarrollados a través del sistema familiar y que hacen parte también de nuestra herencia. De alguna manera, vuelvo ahí a esta idea de que no todas las lealtades familiares inconscientes son negativas, ¿no? Es como que gracias a ellas, precisamente y justamente algunas lealtades, por más inconscientes que sean, también nos están sosteniendo, ¿no? Y también nos están manteniendo en la vida, especialmente en un momento en donde, ahora que hablamos como de las semillas, ¿no? Y hablas de la tierra, siento que viene siendo clave y viene siendo un eje central a que yo creo que todas y todos estamos llamados en un momento, digamos que con el 2020 se sintió más la urgencia, tal vez el mundo siguió andando y como que nos olvidamos, pero es algo que está ahí y es la conexión con la tierra, ¿no? En últimas la conexión con esa gran madre, ¿no? Que es el planeta, que es la tierra, no solamente como un lugar físico, sino como en últimas como un lugar espiritual, como un espíritu, como un ser que está vivo, ¿no? Y con quien estamos en conexión constantemente y nos está sosteniendo y nos está nutriendo constantemente. Creo que para allá, a mi modo de ver, o por lo menos es lo que yo siento a nivel personal, es el siguiente paso, ¿sabes? Como que no hay otra opción. Lo veo también cuando hablamos de tierra
cuando hablamos de territorio y cuando vemos que los grandes conflictos de este momento o el gran conflicto de este momento que estamos viendo a nivel global es precisamente un asunto de madre, ¿sabes? Es un asunto de territorio, es un asunto de soberanía, ¿no? De poder sembrar tu alimento, de tener una pertenencia, ¿sabes? De tener una raíz, ¿sabes? Es como que si no tienes eso, ¿qué tienes? O sea, en últimas, ¿qué tienes? Así que se me extiende, digamos, esa reflexión a algo que, claro, que va más allá de un cambio personal, de una transformación personal, que de nuevo lo repito, para mí no ha sido sencilla, no es sencillo, eh, pero que en últimas siempre me lleva a una visión más amplia, a una mirada más amplia, y es, no sé si recuerdas no sé si era como una oración de los Hopis o algo así, ¿no? La pregunta de dónde está tu agua, dónde está tu tierra, dónde está tu semilla, como que vuelve siempre a esa cosa como tan básica, que en últimas, cuando yo me pregunto eso, digo, es precisamente lo que perdieron mis abuelos, ¿no? A causa de un conflicto. Es precisamente eso, y ahí es donde hubo también una transformación en lo que ellos consideraban progreso, ¿no? Y en lo que mi papá y mi mamá crecieron pensando que era progreso. Y ahora hay, como te digo, un retorno, ¿no? Un nuevo cuestionamiento a realmente qué sería progresar a este punto. Mm. Sí, yo creo que ahí tocaste un punto que es como crucial y es este retorno, ¿no? Como al origen, como volver a esa vida sencilla, a esa vida simple, a esa conexión con los ciclos de la naturaleza, a realmente empoderarnos y hacernos cargo de nuestra alimentación, y eso en lo posible implica desde el sembrarlo hasta el transformarlo, ¿no? Y transformarlo. Acá me viene también esto que mencionabas de tomar también lo que realmente sí me sirve del pasado. Hay un montón de cosas del pasado que me sirven, y yo rescato los procesos de fermentación. Los procesos de fermentación son prácticas que en la humanidad estuvieron siempre y que desafortunadamente se olvidaron cuando obviamente apareció toda la era industrial y llegó todo el alimento procesado. La industria agarró todo, lo manipuló, lo empaquetó, lo homogeneizó y nos lo empezó a vender. Y todos esos procesos quedaron en el olvido. Y hay hoy en día una tendencia enorme a recuperar todo eso, ¿no? A recuperar todos esos procesos de fermentación que no solamente permiten que el alimento se conserve, sino que también lo enriquecen nutricionalmente. Hacen que todo esto nos lleve más a una conexión con la tierra, ¿no? A los microorganismos. Somos microorganismos, en realidad nosotros tenemos, Sí. nuestro cuerpo está formado por células, pero también tenemos bacterias, tenemos hongos, levaduras, o sea, tenemos una serie de microorganismos que hacen parte de nuestro cuerpo. Y recuperar como todos esos saberes para mí es fundamental para tener una conexión con la Pero tierra, con el es microbioma del lindo. cuerpo. Es lindo lo que dices porque es como, bueno, puede que no pueda recuperar la semilla de origen, ¿sí me entiendes? Pero puedo recuperar un proceso. Ujú. Y especialmente un proceso de fermentación que me reí ahorita que lo nombraste porque me acuerdo cuando me hablaste por primera vez del tepache, creo que se llama, ¿no? Que se hace con cáscara de piña. Y creo que fue mi mamá o mi papá que me dijeron, pero eso es guarapo. Para tortilla. Como, Sí, es guarapo, como, ¿cuál es el misterio? Es como su abuela lo hacía, ¿no? Pero yo no lo sabía, ¿sí me entiendes? Yo tuve que darme una vuelta más larga, lo mismo me pasó con el cacao, como que me di una vuelta más larga para saber que eso ya lo tenía, sabes que la información ya estaba. Entonces es interesante cuando lo dices desde los fermentos, porque de alguna manera los fermentos simbolizan o representan o nos están diciendo, ¿no? Hay información que ya tienes, solo necesitas activarla o recuperarla, que es lo que pasa también a nivel de, de una constelación, ¿no? Sencillamente te das cuenta que había un lugar o algo que ya estaba ahí, pero no habías mirado y que no habías activado. Y que implica además en esta relación con la tierra
la pregunta de, ¿en realidad necesitas más o ya tienes lo que necesitas, ¿no? Sí, Mm. sí, a mí me pasa con los talleres de fermentación que cuando la gente empieza como a entrar en este mundo, empieza a recordar como, ah, pero mi abuela tenía una madre de vinagre en su cocina. Ujú. Ah, pero en casa había estos honguitos con los que se preparaba el yogur. Entonces, como tú Ah, dices, esa información está, estuvo ujú. ahí todo el tiempo, solo que no la veíamos, no teníamos como Mm. suficiente o la conciencia suficiente, no sé, para verla y para incorporarla, ¿no? Y hacerla cuerpo, como integrarla. Súper Mm. lindo eso, cuando las personas empiezan como a conectar, ahí, como que van hilando y empiezan a conectar con esa parte que está dormidita y que de pronto aparece y es fabuloso, es maravilloso porque realmente empiezan como a sentir que su cocina se transforma y su vida también se transforma. Mm. Claro, es la, digamos, la reafirmación, la recuperación de la lealtad, finalmente, ¿no? El poder fijarme en cuáles son estas lealtades familiares que están al servicio de mi vida, ¿no? Que han estado al servicio de las generaciones anteriores y que en últimas viene siendo no solamente mi derecho, ¿no? Sino que ahí entramos también como en esta parte del deber, ¿no? Cuando yo empiezo a pensar en mí misma como ancestra de alguien, ¿no? Así sea de un sobrino, ¿no? Del hecho de que esta información siga viva, ¿no? Y de que esta información pueda pasar a otra generación más adelante, ¿no? Y eso pasa a través de nosotras, ¿no? Digámoslo así, a través de lo que elegimos ver, que es también, vuelvo a lo sistémico familiar. Yo creo que cuando uno se constela en últimas, lo que está haciendo es elegir ver, ¿no? Yo elijo ver lo que está oculto, yo elijo ver lo que no había querido o no había podido ver. Y creo que claro, desde los procesos de alimentación y de manera muy concreta cuando implica, qué sé yo, que aprendas a preparar la quinoa, ¿no? Que aprendas a cocinar de otra manera, que aprendas a germinar las lentejas en lugar de prepararlas. Es sencillamente lo que ya estaba ahí, pero activado de una manera diferente. Un talento incluso que estaba ahí, pero activado de una manera diferente. Mm. Sí, yo creo que es también recuperar esa conexión que tenían nuestros ancestros con los alimentos, desde lo ritual también, ¿no? Eh, Ahora que mencionaste la quinoa fue para los pueblos andinos eh, parte de su ceremonia, ¿no? El maíz también en Centroamérica, era el cacao mismo, era una moneda, Mm. era ceremonial, ¿no? Era como recuperar esa conexión con ese alimento y con lo espiritual que también tiene el alimento. Mm. Sí. Mm. Bueno, algo más que quieres agregar. No tenemos más preguntas. Realmente la pregunta estaba muy, muy dirigida al tema bueno, de anorexia, bulimia. Creo que ya le respondimos con las lealtades familiares, cómo ayudar a una persona que tiene anorexia o bulimia desde las lealtades familiares. Bueno, creo que la respuesta ya está un poco dada, ¿no? Bueno, lo primero que yo diría es obviamente constelar la enfermedad y saber, ¿no? De antemano que cuando constelas una enfermedad de este tipo, por lo general puede tener que ver con que la persona está buscando incluir a un ancestro excluido, ¿no? O está buscando que se trabaje dentro del sistema mismo, eh, tal vez una muerte, ¿no? Una muerte que no ha sido trabajada, que no ha sido aceptada, un duelo que no ha sido hecho, ¿vale? No sé si quieras agregar algo, Lili, ya como para cerrar. No, agradecerte y bueno, invitar a las personas que están por ahí y que tengan ganas de hacer cambios en su alimentación. Estoy por empezar un grupo de depuración y bueno, ahí están los talleres de fermentación que siempre están ahí en la vuelta, están todos los meses. Así que bueno, esa es como la invitación y agradecerte, obviamente, por ¿Cuándo esta, empiezas el próximo de depuración? el 10
19. Vamos del 19 de noviembre al 10 de diciembre. Así, justito antes de las fiestas para llegar limpiecito. Sí, no, preciso en las fiestas. Yo creo que en las fiestas decembrinas es cuando más nuestras lealtades se activan y crean conflicto, ¿no? Y crean un montón o de conexiones o de conflictos, ¿no? Pero sí, precisamente en las fiestas decembrinas porque es cuando nos sentamos a comulgar, ¿no? Y el hecho de ser vegetariana o vegano, ¿no? Pues me imagino que entra en un choque de esto de no recibir, ¿no? De no Sí, recibir lo que se supone que... mm, sí, es difícil, pero personalmente yo lo que hago es últimamente como entrar en esto de comparto el espacio, comparto la mesa, comparto la conversación, comparto la presencia y soy yo con mi alimento y de esa manera me siento como integrada y bueno, y quien quiera probar del alimento que yo llevo, bienvenido, bienvenida. Siempre. Mm, claro, es como llego acá con mi información. Sí, y desde el amor siempre porque es la única manera. Bueno, entonces quedan súper invitadas, invitados a los talleres de Lili. La verdad que escucharte hablar y entender muchas cosas también para mí de mi propio proceso en la medida en que hemos estado hablando, me hace preguntarme eso, ¿no? Si hacerlo una segunda vez, si extenderlo en el tiempo, si de pronto ir solamente hasta la primera fase, ¿no? La limpieza de intestinos. Creo que hasta ahí para mí fue como más fácil, ¿no? Ahí entraría la pregunta de por qué ir más allá fue más difícil. Pero bueno, ese es otro tema, otra cuestión abierta para mí. Por lo pronto, eso, invitarlas a seguir a Rueda y Vegana, seguirla con sus talleres y que tengan muy en cuenta que se trabaja mucho a nivel emocional, se trabaja con preguntas bien puntuales para sostenernos justamente en el proceso, ¿vale? Gracias, Lili. Buenas noches a todas y todos. Gracias por estar acá. Buenas noches.